Un día ordinario que muchos creen es el más peligroso del año. Un lago que traga personas hacia un abismo sin fondo. Y un diamante invaluable que trae la muerte a todo hombre que lo toque. ¿Pueden los lugares, cosas o incluso personas estar realmente malditos? Hay quienes insisten en que no solo existen las maldiciones, sino que estas fuerzas oscuras, de hecho, acechan a nuestro alrededor. ¿Y cómo nos deshacemos de ellas, bien? Es lo que intentaremos averiguar. Condado de Hunterdon, Nueva Jersey. Anidado a los tranquilos suburbios de Clinton Township, se encuentra el embalse Round Valley. Creado en 1960 como una fuente principal de agua, este lago artificial es amado por los lugareños por su excelente pesca y hermosas vistas. Pero muchos creen que este idílico abrevadero oculta un secreto mortal. Por más de 40 años, las personas han estado desapareciendo en el embalse de Round Valley. Y no solo unas pocas, más de 2 docenas de hombres se han perdido bajo estas plácidas aguas para no ser vistos de nuevo. Los lugareños creen que este lago está maldito y es fácil entender por qué tantas muertes trágicas que lo rodean en solo unos 40 años. Y aunque no puedo asegurar que esté maldito, hay algo que siempre me causa escalofríos. Oí a alguien decir que cuando encuentran un cuerpo en el embalse de Round Valley, otro pronto lo reemplaza. Ni siquiera estamos seguros de cuántos cuerpos haya realmente. Cuando trabajaba en las noticias, oía la radio policial encenderse diciendo Round Valley. Pescadores, problemas, bote o alguien que cayó bajo el agua. Es una sensación escalofriante y horrible cuando oyes eso porque sabes que 90% de las veces no terminará bien. No puedo explicar por qué esas personas en el fondo del lago no han sido halladas, en especial después de buscarlas con tal intensidad. Incluso después de traer perros que olfatean cadáveres, usar tecnología de sonar y submarinos para examinar el lago, no hubo rastros. Es casi como si algunas de esas personas desaparecieran sin dejar rastro. Y algo interesante, si buscas huesos en Round Valley, es que no necesariamente encontrarás a un pescador que desapareció hace 13 años. Podrías hallar un hueso que estuvo en el suelo mucho antes de que Round Valley fuese un embalse. ¿Huesos? ¿De una época anterior a que Round Valley fuera un embalse? Hay quienes creen que estos huesos podrían ser la propia razón de que los cuerpos de quienes han desaparecido aquí nunca hayan sido encontrados. Y que la negativa del lago de entregar a sus víctimas, de hecho, sea un acto de venganza. Aquí hubo un pueblo una vez. Por siglos, las personas echaron raíces en este valle. Era una tierra de cultivo muy fértil y rica. Había miles de hectáreas y las personas cultivaban su propia comida, criaban a sus animales. Entonces, en los años 50 hubo una sequía en Nueva Jersey. Y necesitaban una fuente de agua, principalmente para Newark, pero también para el área circundante. Así que tuvieron que rellenar algún lugar y creyeron que Round Valley era la mejor opción. Las personas se opusieron a la construcción del embalse. Era una pequeña comunidad agrícola y nadie quería abandonar sus hogares. La mayoría de las casas finalmente fueron derribadas o mudadas. Sus hogares fueron derribados o colocados en camiones y sacados del valle. Y comenzó la construcción del embalse. En los años 60,
comenzaron a rellenarlo. Había una muy mala sensación aquí cuando los propietarios fueron expulsados de su valle. ¿Acaso esas malas sensaciones continuaron? Hay personas que dirán que así es. Hay quienes vienen aquí y piensan que el pueblo aún está aquí. Todavía creen ver el campanario de la iglesia y el silo de un granero bajo el agua. ¿Los están viendo? En realidad no, fueron derribados, pero los cimientos quedaron allí. Por supuesto, había postes de cercas y quedaron algunas cosas abajo. Cuando estás en Round Valley, sientes el espíritu de quienes estuvieron antes que tú. Hay una presencia aquí que podría desconcertarte un poco. Algunos lugareños llaman a Round Valley el Triángulo de las Bermudas de Nueva Jersey. Porque aun siendo este un lugar de gran belleza y disfrute, también es un lugar donde la muerte ocurre más de lo que debería. La idea de que cualquier masa de agua, y menos una artificial con menos de un siglo de edad, pudiese de algún modo poseer una maldición letal, parece absurda por decirlo menos. Y sin embargo, ideas extravagantes y presumiblemente irracionales como esta han sido mantenidas por casi todas las culturas de la historia. ¿Pero por qué? Todos tememos algunas cosas y quisiéramos poder entenderlas, si acaso solo para tener la ilusión mental de que controlamos las cosas que hacen ruido en la noche. Así que creamos historias, y estas ayudan, son entretenidas, y tal vez sean ciertas. Y luego son contadas a los niños y nietos y obtienen autoridad con el tiempo. Una maldición debe ser creída para que tenga poder. Es como la hipnosis. Tienes que estar dispuesto a someterte a la hipnosis para que de hecho sea efectiva. Así que tal vez esas maldiciones sean creadas por nosotros, por nuestra imaginación intentando lidiar con el misterio de la naturaleza. Es solo un juego que jugamos, pero le damos significado. Y si le damos significado a una maldición, ¿podría eso de hecho hacerla real? Aunque pudiese ser la naturaleza humana culpar de tragedias inexplicables a algún tipo de fuerza oscura, según los escépticos, no hay nada sobrenatural sobre las desapariciones en el embalse de Round Valley. Afirman que estas extrañas ocurrencias deben tener una explicación perfectamente racional. Algunos de los que viven por aquí creen que es más una cuestión de respetar tu ambiente. Y cuando el viento sopla, puede haber olas de hasta 1 metro de altura en este embalse. Y ahí es cuando las personas tienen problemas, no las esperan. En mi carrera he lidiado con todo. Aviones estrellados, homicidios, suicidios. Ya saben, niños perdidos. Pero cuando estás allí afuera en un pequeño bote y hay niebla a través del lago, puede ser escalofriante a veces. Hay vientos de 65 kilómetros por hora que salen de la nada. Solo se permiten botes pequeños. El agua es excesivamente fría, lo que causa hipotermia. Puedo garantizar que tal vez 9 de cada 10 personas que salen a este lago no usan salvavidas. Esa es la realidad. Creo que son esos factores y saben que es solo mala suerte. Punto. ¿Y a dónde fueron los cuerpos de los hombres perdidos de Round Valley? ¿Es posible que solo estén atrapados en algún lugar profundo, bajo la superficie del lago, en un lugar donde nadie ha buscado aún? ¿O son realmente víctimas de una maldición mortal? Como sea, la sola idea de que una fuerza tan malévola pudiese corromper todo un lago es escalofriante. No muy diferente de la idea de que una maldición podría ser contenida en algo tan pequeño que podría caber en la palma de su mano. Posiblemente sea uno de los diamantes más seductores e infames que existen. Incrustada en un pendiente rodeado por 16 diamantes blancos, esta impactante piedra gris azulada pesa unos colosales 45,54 quilates. Aunque a través de su historia, el enorme diamante ha sido conocido como el Tavernier Azul y Le Bleu de France. Hoy es conocido simplemente como el Diamante Hope.
Lo que hace tan hipnotizante al diamante Hope es la presentación del propio diamante. Y creo que eso es lo que resalta la belleza del diamante, resalta la piedra azul. Este es un trozo de roca del tamaño de una nuez, casi parece un zafiro. Y sin embargo, ya que las personas creen que tiene esa historia asombrosa sobre la maldición, lo consideran especial. Así que cuando vas al Smithsoniano y entras a la Galería Winston, no puedes acercarte a él. Siempre hay multitudes de personas alrededor. Todos te toman fotografías, todos intentan descubrir cosas y sienten que están cerca de una celebridad. Aunque renombrado por su pasmosa belleza, el diamante Hope también ha llegado a ser conocido por un tipo de faceta muy diferente, una que muchos consideran mortal. En 1908, el Washington Post publicó una historia que listaba a los que habían poseído este diamante y sufrieron un infortunio. Luis XVI y María Antonieta enfrentaron la guillotina. La familia Hope fue a la bancarrota. Muchas personas cuyas gargantas fueron cortadas y cayeron por barrancos. Todos los vinculados con él murieron. Así que eso se convirtió en un tema sobre él y realmente generó la notoriedad del diamante. Es posible que una de las gemas más reconocidas que existen, admirada por miles de personas diariamente desde lejos, también esté maldita. Pero de ser así, ¿cómo? Armar la historia del diamante Hope es como una historia detectivesca, es un rompecabezas. Comenzó en India. El diamante, un gran diamante azul, fue adquirido por un sujeto llamado Jean-Baptiste Tavernier. Era un comerciante de diamantes franco-belga. Estaba fascinado por los diamantes. Y fue el primero en ir a India para averiguar de dónde provenían realmente. El rumor sobre el diamante Hope es que de hecho fue robado de la estatua de un dios hindú. Tavernier reporta una historia de India. Alguien trepó a la estatua, robó el gran diamante, lo escondió y luego intentó sacarlo. A la mañana siguiente abrieron el templo y lo encontraron muerto, sosteniendo el diamante. Así que desde ese día, al parecer la leyenda dice que el dios maldijo a cualquiera que use esta piedra. Parece ser que tenemos muchos casos donde las personas han sufrido infartos después de ponerse la piedra. Saben, hay quienes han cometido suicidio. La tragedia ha rodeado esta piedra desde el primer día. ¿Es posible que las fantásticas historias sobre la maldición del diamante Hope se basen solo en fantasías macabras? Según Evelyn Walsh McLean, una acaudalada heredera minera que murió en 1947, la maldición es, de hecho, muy real, y ella debió saberlo porque poseyó el diamante Hope durante 36 años. Evelyn Walsh McLean fue mi bisabuela y fue la última propietaria del infame diamante Hope. Evelyn Walsh McLean definitivamente era iconoclasta y rebelde, y creo que cuando le compró el diamante al joyero Pierre Cartier, le gustaba la idea de la maldición, porque de hecho escribió sobre ella. Dijo: no soy una reina, no nací rica, así que tal vez no sea el objeto del mismo tipo de fuerzas que han afectado a esas otras personas que provenían de otro estrato social. Pero el diamante Hope tuvo consecuencias trágicas para su familia. Su suegra no quería que comprase el diamante porque tenía una maldición de la que había oído. Evelyn fue a la iglesia local y se reunió con un sacerdote para que bendijese el diamante. El sacerdote lo colocó en una bolsa de terciopelo. Esa noche no hubo tormentas en el aire, pero hubo relámpagos y truenos. Un relámpago golpeó un árbol cruzando la calle. Evelyn se asustó un poco por eso. La suegra de Evelyn y su amiga murieron antes de un año. Y luego, el hijo menor de Evelyn, Vinson, fue atropellado por un auto. Además de eso, mi abuela, Evelyn McLean, cometió suicidio y el esposo de Evelyn, Nate McLean, cometió suicidio en un hospital mental. Luego ella comenzó a pensar que sí, podría haber una maldición, pero todavía quería conservar el diamante. Era un trozo de su vida. Era un alma para ella.
Pero ¿estaba realmente maldito el diamante Hope? En lo que concernía a Evelyn Walsh McLean, la belleza de la invaluable piedra era tan grande que estaba dispuesta a ignorar el riesgo. Pero hay otros, incluyendo algunos de la comunidad científica, que creen que la maldición del diamante Hope no solo es real, sino que, bajo ciertas circunstancias, sus propiedades malévolas pueden de hecho verse a simple vista. El diamante Hope posee una asombrosa característica, y es que si lo expones a la luz ultravioleta y luego apagas las luces de la habitación, el diamante brilla, y brilla con un rojo profundo y oscuro, intenso, y eso puede durar varios minutos. Hemos hecho experimentos con otros diamantes azules, y muchos diamantes azules brillan azules o azules verdosos. Pero nada brilla tan intensa y agudamente y por el mismo tiempo que el diamante Hope. Los físicos que han explicado esto han dicho que la exposición a la energía ultravioleta excita a los electrones en la gema. Otras personas creen que ocurre algo más. Piensan en otras fuerzas que están encerradas dentro del diamante, que tiene ese misterioso poder que puede afectarlas. Es básicamente un diamante majestuoso, y lo que sí sabemos es que atrae personas que quieren tocarlo. Hace que las personas lancen exclamaciones de asombro. Es hermoso. Es un color único, es una pieza única, y sinceramente creo que todos tienen eventos trágicos en sus vidas. Y sobre los eventos trágicos de mi bisabuela, creo que con o sin el diamante hubiesen ocurrido de todos modos. ¿Qué es más difícil creer? ¿Que el diamante Hope realmente está maldito? ¿O que virtualmente todo el que ha tenido contacto con él con los años sufrió una horrible tragedia por coincidencia? Tal vez la respuesta se halle examinando otro objeto, supuestamente maldito, uno que alguna vez se encontraba en miles de hogares de todo el mundo. Rotherham, Inglaterra, 4 de septiembre de 1985. El tabloide británico The Sun publica un artículo por el periodista John Murphy sobre las consecuencias de un incendio local. Pero según John Murphy, esta no es la típica historia de interés humano. Porque, aunque el fuego quemó el hogar y casi todo hasta sus cimientos, un objeto que sí logró sobrevivir. Una copia de la pintura. El niño que llora. Me dijeron que fuese y observase el incendio, que hablase con los propietarios y viese qué había ocurrido. Llegué allí y era un incendio convencional y por fortuna nadie resultó herido, pero la casa se quemó por completo. Pero lo extraordinario fue que la impresión de verdad sobrevivió al fuego. Inicialmente, John pensó que la supervivencia de la pintura era medianamente interesante, pero no especialmente noticiosa en sí misma. Eso, claro, hasta que un bombero en la escena le informó que esa no era la única vez que una copia de una pintura similar había sobrevivido a un incendio tan enorme. Cuando hablé con el bombero fuera de la casa ese lunes en la mañana, me contó sobre su cuñado, cuya casa también había sido destruida por un incendio. También tenía una impresión del niño que llora en la casa, que sobrevivió. Tuvimos una interesante conversación y él dijo, esto es muy extraño. He estado en muchos incendios de casas recientemente en los que esta pintura estaba presente. Las casas donde hubo esos incendios fueron destruidas por completo. Fue tan impresionante la magnitud que de hecho tanto el suelo como el yeso de la casa fueron removidos. Y aún así, esta impresión en particular estaba colgando en la pared, absolutamente intacta. Contacté a mi oficina de noticias y envié la historia por teléfono. Y en ese momento, la maldición de la pintura, el niño que llora, nació. Docenas de casas desoladas por el fuego. Y en todos los casos, una impresión del niño que llora sobrevivió intacta. Pero ¿cómo podría ser posible tal cosa? La historia se volvió viral después de que The Sun publicó el artículo.
Luego realizaron campañas telefónicas preguntando si sus lectores tenían una impresión de El niño que llora y, de ser así, si habían experimentado algún desastre como un incendio. Fue cuando el rumor se convirtió en leyenda, pero en ese momento no había una historia para explicar quién era el niño y por qué lloraba. Los retratos del niño que llora están entre una serie de obras de arte producidas en masa que pertenecen al género conocido como artes de ojos grandes, vendidos en tiendas por departamentos británicas en los años 60 y 70. Pero en este caso, ¿quién era el artista y por qué estaba él o ella tan obsesionado con pintar a un niño que llora? En los años 50 hubo una artista californiana, Margaret King, que pintó toda una serie de niños, y eso se llamó arte de ojos grandes, y fue algo muy popular en los años 50 y 60. Muchos pintores europeos copiaron el estilo artístico de Margaret King. Probablemente las más conocidas sean una serie de 27 pinturas por un artista italiano llamado Bruno Amadio, que nació en 1911 y murió a comienzos de los 80, y tuvo un entrenamiento clásico, pero no ganó mucho dinero. Así que para generar ganancias, pintaba al estilo de Margaret King. Muchos niños pequeños, pilluelos callejeros, niñas llorando, niños tristes, y los vendía a los turistas en la Italia de la posguerra. No quería ser vinculado con esas pinturas porque no le parecían pinturas de muy buena calidad, así que inventó un nombre, su nom de guerre, como Giovanni Bragolin, que al parecer era el nombre de su tío. Nadie sabía quién era ese Bragolin. No tenía una biografía como tenían muchos otros artistas bien conocidos. Así que existe ese elemento de misterio. Y una de las historias sobre la maldición del niño que llora es que el niño en la pintura está atrapado dentro de ella, y que el único modo en el que el niño o el espíritu de ese niño pueda liberarse es prendiendo fuego a su entorno. Y así es como él escapa de la pintura. ¿Pinturas malditas y producidas en masa también? ¿Por qué alguien creería en una idea tan extravagante? En la literatura gótica hay ejemplos desde principios del siglo XIX de pinturas que cobran vida. Está la famosa historia de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, que es una pintura que estaba guardada en el ático y que envejecía en lugar del personaje de la historia. M.R. James, el famoso escritor de historias de fantasmas, tenía una historia llamada The Mezzotint, que trata de una escalofriante pintura que cambia cada vez que la observas. Es asombroso pensar, al recordar ese día en Rotherham, que una historia de un pequeño pueblo en el norte de Inglaterra ha evolucionado a tal grado con tanto centimetraje dedicado a eso, y se ha convertido en una historia global con ejemplos de incendios que ocurren en todo el mundo. Historias de incendios donde tenían esa pintura. Hace poco, investigadores forenses que estudiaban la llamada maldición del niño que llora han mencionado una nueva posibilidad de cómo la pintura llegó a sobrevivir a tantos incendios de casas, y no tiene nada que ver con una supuesta maldición. Se han hecho algunas investigaciones en estas pinturas y, de hecho, estaban cubiertas con un material que retarda el fuego. Y esa podría ser la razón de que no se quemasen y otros objetos en el lugar lo hicieran. Si plantas una idea, ya sea en un periódico, en un libro o vía Twitter o Facebook, sugiriendo que hay algo escalofriante o hay mala suerte alrededor de un objeto en particular o pintura, casi tienes garantizado que las personas dirán, sí, he tenido mala suerte. Y eso fue lo que ocurrió en los años 80 con la maldición del niño que llora. Pero incluso si aceptamos la loca idea de que las pinturas del niño que llora son a prueba de incendios, eso solo significaría que pueden sobrevivir a un fuego, no causarlo. En cualquier caso, tal vez en el futuro, cuando compre arte para su hogar, sería mejor elegir algo un poco menos emotivo, a diferencia de otra maldición mortal, que, gustos aparte, es realmente inevitable. Al menos
una vez al año en todo el mundo, sucede. Desde el momento en que amanece el nuevo día hasta la 12ª campanada de la medianoche, es realmente inevitable. Ningún continente es seguro. Ningún país es excluido. Ninguna ciudad es inmune. Sin importar dónde estés o lo que hagas, no es posible escapar al viernes 13. De hecho, la idea del viernes 13 es muy interesante. El misterio, el temor, el miedo. Existe un deseo humano natural de entender las cosas, de saber por qué sucedió algo. Y en ocasiones ocurre lo inexplicable, pero si había una maldición involucrada, dices, tengo la razón. Nunca sabes cuándo resultarán ser ciertos, pero hay que darles una oportunidad justa y decir tal vez. Créanlo o no, existe alguna evidencia estadística que sugiere que más cosas malas suceden el viernes 13 que en cualquier otro día del año. Pero, ¿es realmente una maldición? Y de ser así, ¿cómo? El 3 es un número inestable. En la numerología, el 2 es el círculo perfecto. Pensamos en los cielos como divididos en las 12 casas del zodíaco, los 12 meses del año, los 12 apóstoles. El 2 es un número muy redondo y total. El 3 es un número impar, un número desbalanceado. Había mucha superstición que lo rodeaba, hasta el punto en que muchos edificios se construyeron sin el piso 13, simplemente porque les preocupaba que de algún modo hubiese un piso maldito si lo instalaban en un edificio. Aunque parecería que la coincidencia pública sobre el viernes 13 realmente maduró en tiempos modernos, resulta que el origen de esta maldición, de hecho, data del siglo XIV. En mi opinión, se remonta a lo que ocurrió con los templarios. Los caballeros templarios fueron fundados en el siglo XII y fueron la primera combinación de monjes y guerreros del mundo. Eran los guardianes de muchos de los tesoros de varios reyes, papas y monarcas, y por causa de su asombrosa reputación llegaron a conocerse como los primeros banqueros internacionales del mundo. El viernes 13 fue un día crucial en la vida de los caballeros templarios, pues terminó un capítulo e inició otro. Literalmente fue el día de la destrucción de la orden. Y el viernes 13 fue tan crítico para los caballeros templarios. Ocurrió el 13 de octubre de 1307. El rey de Francia necesitaba dinero y le debía a todo el mundo, incluyendo a los templarios. Decidió que los caballeros templarios tenían dinero y él lo quería, así que los atacó. Todos fueron arrestados, encarcelados. Fueron torturados y asesinados. Y hubo largos juicios. Los realizó la Iglesia Católica. Y básicamente terminó con la muerte de Jacques de Molay, el gran maestro. Jacques de Molay era una figura poderosa y enigmática, así que era importante para la Iglesia y la corona ejecutarlo públicamente para dar un ejemplo. Y cuando estaban prendiéndole fuego a Jacques de Molay, y cuando moría, él maldijo al Papa Clemente y al rey Felipe, y con su cuerpo ardiendo, gritó que morirían antes de un año. Y, por supuesto, eso ocurrió. Lo que ocurrió fue que en 33 días el Papa murió de una terrible enfermedad. La contrajo de repente y esto lo mató, así de simple, repentinamente. 7 meses después, el rey de Francia estaba en una expedición de caza y tuvo una apoplejía masiva y cayó muerto al suelo, justo allí. En los años, desde el exilio de los templarios de Europa, muchos comenzaron a creer que la maldición de Jacques de Molay, en su muerte, se aplicaba no solo a sus enemigos, sino también al propio día que marcó el inicio del fin de los caballeros templarios, el día en que fueron arrestados el viernes 13. Pero, ¿es realmente posible que una maldición de siglos todavía tenga el poder para causar mala suerte después de 700 años?
Existe la leyenda sobre Jacques de Molay de que poseía algún tipo de poder extraordinario. Cuando hablamos de los caballeros templarios, una de las cosas que resalta es, por supuesto, que eran los guardianes del templo de Jerusalén. Y algunos creen que pudieron haber hallado algunos artefactos antiguos allí, posiblemente el Arca de la Alianza, o se toparon con algún conocimiento antiguo que fue confiscado y mantenido en secreto del público en general. Así que algunos consideran a Jacques de Molay como una especie de mago que tuvo la habilidad de lanzar una maldición que de hecho realmente se hizo realidad. Cuando sucede algo como la maldición de Molay, la maldición templaria, es totalmente posible que de hecho haya una realidad detrás. Es totalmente posible que simplemente decir las palabras y ponerlas en la mente de todos fuese como una oración común entre muchas personas. Y el poder de tantas personas deseándolo podría haber influido en los eventos que ocurrieron. ¿Acaso Jacques de Molay canalizaba algún tipo de fuerza oscura cuando maldijo el viernes 13? Tal vez. Pero si esa teoría no fuese precisa, ¿por qué hay quienes creen que no es el día el que está maldito, sino el propio número 13? Y si ese es el caso, ¿podrían haber otros números que posean poderes oscuros, inmortales, números que deberían ser evitados a toda costa? 18 de septiembre de 1970, el pionero guitarrista eléctrico Jimi Hendrix muere de una sobredosis de drogas. 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, el cantante principal y compositor de la pionera banda de rock grunge Nirvana, muere de una herida de bala autoinfligida. 23 de julio 2011, la vocalista de fama internacional, Amy Winehouse, es hallada muerta por envenenamiento alcohólico. Aparte de sus notables talentos musicales y el hecho de que todos muriesen trágicamente mucho antes de su tiempo, todos tienen algo más en común. Para el momento de sus muertes, todos ellos tenían 27 años. Hay una extraña persistencia en la cultura pop que habla del curioso número de artistas, en especial músicos, que murieron a los 27 años. Creo que eso ha traído mucho interés porque es obviamente una edad temprana. También las circunstancias de la muerte de muchas personas involucradas han sido misteriosas u obscuras, así que creo que eso captó la atención e imaginación de la gente. El Club de los 27 definitivamente ha causado temor a muchas estrellas de rock en ascenso. Sus familias, sus padres han sentido temor, advirtiendo a sus hermanos e hijos de que están teniendo éxito ahora, pero que deben ser cuidadosos, porque nadie quiere ser parte del Club de los 27. ¿El Club de los 27? Aunque pudiese sonar como algo inventado por los tabloides para vender periódicos, existe evidencia que sugiere que tal club no solo existe, sino que tiene muchos más miembros de lo que podría pensarse. Está Brian Jones de los Rolling Stones, Janis Joplin, Jim Morrison de The Doors. Obviamente este es un club al que no todos quieren pertenecer. Hubo un estudio publicado en Liverpool donde los investigadores observaron la edad promedio de muerte de aquellos que habían tocado en discos exitosos en los últimos, lo que fuese, 30 o 40 años. Y compararon eso con la población general en los mismos países, el Reino Unido y Estados Unidos. Así que los contacté y les pregunté si veían un pico estadístico en la edad de 27 años. Y así era y no podían explicarlo. Deben estar operando algo más grande y sigue ocurriendo. Aunque ciertamente parecería que las celebridades son más propensas a muertes accidentales a los 27 años que la población general, según algunos expertos, no es la fama la que está tras la maldición del Club de los 27, sino el propio número 27.
En la astrología del horóscopo, el regreso de Saturno es un fenómeno en el que el planeta Saturno regresa a la misma posición exacta en el cielo que tenía el día en que naciste. Esto toma unos 29 años y medio. Los astrólogos dicen que entras en esta fase del regreso de Saturno comenzando en tu 27º año. Y los astrólogos dicen que esta época en particular es realmente cuando tú, como persona, estás en el umbral entre la faceta de joven y la faceta madura. Creo que muchos del Club de los 27 podrían haber enfrentado sus propios problemas en esa época, intentando entrar a la adultez después de tener un periodo juvenil exitoso o muy intenso artísticamente. ¿Es posible que el número 27 realmente posea una maldición matemática o incluso celestial? Es posible. Pero de ser así, ¿por qué solo parece afectar a personas famosas? Muchos creen que la respuesta al por qué la maldición del Club de los 27 se limita a las celebridades es la misma razón por la que algunos son seducidos por la fama en primer lugar. El rock and roll siempre ha idealizado el comportamiento extremo. Si creces siendo un artista joven, ese concepto conserva un glamour oscuro. Por lo tanto, las personas orientan sus vidas alrededor de ese tipo de cosas. Se convierte en una parte de lo que se trata el rock and roll. ¿Crees que eso es lo que es ser un músico? Ya sea que esto sea consciente o inconsciente, lo que tienes si mueres a los 27 años es juventud eterna. Nunca tienes que ser una persona mayor. Nunca tienes que tener arrugas. Nunca tienes que desilusionarte por completo. Así que quienes se marchan jóvenes, permanecen jóvenes. Se ha convertido en un mito en nuestra cultura ahora. Así que podría ser una profecía que se cumple a sí misma, donde, ya que las personas comienzan a creer en ella, de hecho se manifiestan como una realidad. ¿Es la historia del Club de los 27 una advertencia que nos dice que debemos aceptar el hecho de que las maldiciones, como el destino, son simplemente ineludibles? Y si no podemos evitar las maldiciones mortales, tal vez deberíamos preguntar si podemos hacer algo para protegernos cuando vienen por nosotros. Valle del Hudson, Nueva York, 2017. Contratistas comienzan a descubrir una serie de artefactos extraños mientras renuevan un grupo de casas del siglo XVIII en el área. Animales momificados, muñecas desmembradas, hojas de cuchillo rotas, extrañas botellas llenas de cabello humano, clavos doblados y agujas de plata. Y todo oculto en las grietas y vacíos escondidos en las viejas casas. Los artefactos son tan enervantes que muchos comienzan a preguntarse quién los colocó en esas casas. Y tal vez más importante, ¿por qué? Después de observar varias instancias de estos depósitos intencionales u objetos que fueron localizados en lugares extraños, zapatos, partes de animales, botellas con contenidos inusuales, ciertos patrones que parecen prevalecer en el área, los vemos en Inglaterra, en Holanda y en Alemania, de donde provenían originalmente muchas personas que se establecieron en Nueva York. Así que está claro que las personas llevaron sus creencias y religiones folclóricas con ellos cuando se mudaron cruzando el Océano Atlántico. Evidentemente, en todos estos casos, existía una muy fuerte creencia en la capacidad del mal para afectar las vidas cotidianas de la gente, en particular en varias historias relacionadas con temores de enfermedad o del potencial de las maldiciones para acceder a las casas a través de las aperturas, muy especialmente en lugares como chimeneas, puertas, ventanas y ese tipo de cosas. Mientras más buscas, más encuentras estos objetos y se hace cada vez más claro que el número de objetos que hemos hallado, que llega a los miles, realmente es solo la punta del iceberg. Pero ¿fueron estos objetos recogidos y escondidos cuidadosamente para invocar una maldición mortal o como un modo de prevenirla? En lo que se concentraban las personas era en hallar modos de convertir esa magia dañina.
bien fuese para repelerla, atraparla o evitar de algún modo que entrase en sus casas. Así que a la bruja blanca local o al mago podía pagársele para producir un amuleto para ti. El amuleto era ocultado en tu propiedad como una trampa para repeler cualquier energía negativa que llegase a la casa deseando atacarte y evitar que avanzara más donde pudiese dañarte. Aunque tales prácticas arcanas pudiesen parecer algo salido de los cuentos de hadas y la fantasía, es posible que los talismanes místicos y otros amuletos puedan realmente proteger a las personas de los efectos mortales de las maldiciones. Las cosas misteriosas, si les damos la narrativa correcta, obtenemos una semblanza de control o entendimiento a pesar de que inventamos la historia. Las explicaciones podrían no ser muy sólidas, pero aún así nos reconfortan. Tal vez estas maldiciones son creadas por nosotros, por nuestra imaginación, al intentar lidiar con el misterio de la naturaleza. Y luego, de hecho, cobran vida porque le damos fuerza a la maldición, uniendo nuestra mente a ella colectivamente. ¿Reliquias que pueden protegernos del mal? Tal vez crea que tales ideas son tan absurdas como la noción de las propias maldiciones. Entonces tal vez se sentiría cómodo nadando en el embalse de Round Valley, ¿ah? O colgando una pintura del niño que llora sobre su chimenea. O tal vez esté ansioso colocándose el diamante Hope alrededor del cuello en su celebración de sus 27 años. Hasta entonces creo que el resto de nosotros irá por lo seguro y dejará que esas cosas sigan siendo, al menos por ahora, inexplicables.